Puede que Stan Laurel hiciera reír al mundo, pero su propia vida era a menudo una tormenta que no podía controlar. Detrás de la cámara, era meticuloso, obsesivo, incluso atormentado por la necesidad de que cada detalle fuera perfecto. Cada escena tenía que respirar, cada pausa tenía que tener sentido. Podía pasarse horas reajustando el tiempo de una caída, reescribiendo una mirada, reorganizando un solo compás de silencio. Quienes trabajaron con él admiraban su brillantez, pero temían su precisión. Vivía y respiraba comedia, pero rara vez se permitía vivir más allá de ella. Y cuando las cámaras se detuvieron, la soledad se coló. Se casó y divorció 5 veces, a menudo con las mismas mujeres, siempre en busca de algo que nunca parecía durar. Sus amigos decían que lo daba todo por su trabajo, quizá demasiado, hasta que apenas le quedaba nada para sí mismo. Las risas que creaba para los demás rara vez le hacían eco. Oliver Hardy era todo lo contrario. Le encantaba la compañía, la buena comida, las largas veladas llenas de música y risas. Para él la fama era algo que había que disfrutar, no diseccionar. Pero con el paso de los años, el hombre pesado que antes se movía con tanta ligereza en la pantalla empezó a ralentizarse. La edad, el peso y toda una vida de actuación incesante empezaron a oprimirle el corazón literalmente. A principios de la década de 1950, la salud de Hardy había empezado a debilitarse. Sufrió un derrame cerebral, luego otro, hasta que incluso su voz, el sonido que antaño había llenado los estudios de Mando y Encanto, empezó a fallarle. Stan lo visitaba cuando podía, aunque era doloroso para ambos. El hombre que una vez había estado orgulloso a su lado en cada cuadro, ahora luchaba por mantenerse en pie. Aún así, cuando estaban juntos, volvía el viejo ritmo. Stan hacía un chiste tranquilo. Hardy le dirigía esa mirada familiar, mitad frustración, mitad afecto. Por un momento era como si no hubiera pasado el tiempo, pero los momentos se hacían más cortos y los silencios más largos. En 1957, Hardy se fue para siempre. El mundo lloró a un genio de la comedia. Su funeral atrajo a amigos, fans y admiradores de toda la industria, pero faltaba un hombre. Stan Laurel, su compañero, su hermano de risa, su otra mitad, no asistió. La ausencia conmocionó al mundo. Los rumores se extendieron rápidamente. ¿Había rencor entre ellos? Se había fracturado su amistad en los últimos años, pero quienes conocían a Stan comprendían que la verdad era mucho más devastadora. No podía ir, no porque no le importara, sino porque le importaba demasiado. Stan confesó más tarde que la pena era demasiado pesada, que ver el ataúd de Hardy habría roto algo dentro de él que nunca podría repararse. En lugar de eso, prefirió guardar luto en silencio, sentado a solas en su pequeño apartamento de Santa Mónica, rodeado de recuerdos del hombre que le había hecho completo. Babe lo entendería, dijo una vez en voz baja, usando el viejo apodo de Hardy. Él lo entendería. Tras la muerte de Hardy, Stan no volvió a actuar. Llegaron ofertas, pero las rechazó todas. Sin Oli no había actuación ni risas con sentido. Pasó los años que le quedaban respondiendo a las cartas de sus fans, siempre con esmero. Su letra temblaba con la edad, pero sus palabras tenían el mismo humor amable que una vez llenó los teatros. Los visitantes decían que sus paredes estaban llenas de fotografías, él y Hardy, disfrazados, riendo entre tomas, posando cogidos del brazo como si el mundo nunca pudiera tocarles. En esas imágenes perduraba la chispa de su unión. Cuando Stan Laurel falleció en 1965, una de sus últimas peticiones fue sencilla. Si alguien llora, dijo, asegúrate de que también ría. Dos hombres, uno delgado, otro orondo, habían tendido un puente de risas que atravesaba generaciones. Y aunque el tiempo se llevó sus cuerpos, nunca se llevó su ritmo, porque en algún lugar de ese eterno carrete en blanco y negro, siguen ahí. Stan parpadeando confundido, Oli, suspirando frustrado, ambos atrapados para siempre en ese momento perfecto entre la angustia y la risa. Lejos de las cámaras, era un hombre consumido por el trabajo, enredado en relaciones complicadas y movido por una necesidad de perfección que rara vez le dejaba descansar. Sus problemas a menudo empezaban donde lo hacía su corazón.
La vida amorosa de Stan fue una serie de brillantes comienzos que rápidamente se convirtieron en tumultos públicos. Se casó 5 veces, aunque solo con 4 mujeres, una de ellas 2 veces. El patrón era casi cinematográfico. Pasión, malentendidos y colapso repitiéndose como escenas de una de sus propias farsas. Antes de que Hollywood le conociera como la mitad de Laurel y Hardy, el primer gran enredo de Stan fue con May Dahlberg, actriz e intérprete nacida en Australia. Se conocieron mientras trabajaban en el vaudeville, y durante un tiempo ella fue su compañera tanto en el escenario como fuera de él. May era audaz, imprevisible y a menudo celosa de la creciente fama de Stan. Afirmaba haber inventado el nombre de Stan Laurel, convenciéndole de que lo cambiara de su nombre de nacimiento Arthur Jefferson, porque sonaba mejor para el mundo del espectáculo. El nombre se mantuvo, pero también la tensión. La presencia de May pronto se convirtió en un problema para la carrera de Stan. Tenía la costumbre de inmiscuirse en su vida profesional, interrumpiendo los ensayos, desafiando a los directores y creando escenas incómodas en el plató. Los productores de los estudios Hal Roach la consideraban un lastre, y su reputación empezó a afectar a las oportunidades de Stan. En 1925, la situación era tan tensa que el productor Joe Rock hizo una oferta extraordinaria. Al parecer accedió a pagar a May una indemnización, según algunos, de hasta $10,000 si abandonaba a Stan y se quedaba fuera de Estados Unidos para siempre. Ella aceptó, y por primera vez en años, Stan pudo respirar. Pero ese tipo de resolución no borra los destrozos emocionales que deja tras de sí. Sus matrimonios posteriores tampoco trajeron la paz. Stan se casó con la actriz Lois Nielsen en 1926 y durante un tiempo pareció estable. Tuvieron 2 hijos, pero la fama y las largas horas de trabajo los separaron. Tras su divorcio, Stan se casó con Virginia Ruth Rogers. Luego se divorció de ella. Después se casó con Vera Shuvalova, una cantante de ópera rusa, para volver de nuevo con Ruth. Fue un carrusel de afecto-arrepentimiento e intentos de redención. No era cruel ni distante. Simplemente estaba inquieto, siempre buscando una calma que no encontraba. Incluso en sus momentos más privados, el verdadero matrimonio de Stan parecía ser con su trabajo. Mientras que Oliver Hardy disfrutaba de un enfoque más relajado del cine, confiando en que los directores y los guiones hicieran su parte. Stan no podía soltar el control. Era el motor creativo del dúo, y la mayoría de las veces no se le acreditaba oficialmente como guionista o director. Pero todos en Hal Roach Studios sabían quién estaba dando forma a las películas. Escribía gags, editaba escenas, reelaboraba guiones, y se imaginaba constantemente cómo hacer algo un poco más divertido, un poco más nítido y un poco más perfecto. Se contaban historias en las que pasaba horas en la sala de montaje, ajustando la sincronización en fracciones de segundo, convencido de que una sola pausa mal hecha podía arruinar todo un chiste. Sus colegas recordaban cómo ensayaba sin parar y luego desechaba una escena entera si no le parecía bien. Para Stan, la comedia no era cuestión de suerte o impulso. Era arquitectura. Cada mirada caída y cada vacilación estaban diseñadas con precisión. Ese perfeccionismo era parte de lo que hacía intemporales a Laurel y Hardy. Pero tuvo un coste. La responsabilidad le pesaba mucho. Mientras Hardy podía salir del estudio y relajarse en un campo de golf o en una fiesta, Stan se llevaba el trabajo a casa. Estaba constantemente esbozando ideas, reescribiendo líneas o llamando a los editores a altas horas de la noche para retocar algo que le había estado molestando. Cuando la fama del dúo alcanzó su punto álgido, la presión por mantenerse en ese nivel no hizo sino intensificarse. El público esperaba siempre la perfección, y Stan se tomó esa expectativa como algo personal. Con el tiempo, la tensión comenzó a notarse en su salud. Desarrolló diabetes, y en la década de 1940 los problemas cardíacos empezaron a ralentizarle. Las largas horas de trabajo y el estrés emocional le pasaron factura, pero se negó a dar un paso atrás. Su trabajo se había convertido en algo inseparable de su identidad. Incluso cuando estaba demasiado débil para actuar, seguía escribiendo bocetos y notas para futuras películas que nunca llegaron a realizarse. La fama que una vez lo elevó acabó convirtiéndose en una carga.
Hollywood estaba cambiando, y el tipo de comedia sobre el que había construido su vida ya no era el centro de atención. Las películas sonoras, los nuevos estilos y el ritmo más rápido hacían que el humor lento y pausado de la época de Laurel y Hardy pareciera anticuado a los espectadores más jóvenes. Stan sintió profundamente con el corazón roto que algo tan querido para él, algo que había construido con tanto cuidado, se estaba escapando. Cada fracaso era personal, cada éxito temporal. Derramó su corazón en carcajadas. Pero cuando la risa se desvaneció, se quedó ante un silencio que pocos podían entender. Y ese silencio, tras la presión y el dolor, pronto prepararía el escenario para algunos de los momentos más comentados de la historia de la comedia. Las polémicas del dúo. La fama había convertido a Stan Laurel y Oliver Hardy en la pareja de locos favorita del mundo. Pero la vida fuera de la pantalla era mucho más complicada que el ordenado caos que creaban ante las cámaras tras el encanto y la gracia cómica. Había rumores, malas decisiones y grietas emocionales que incluso sus amigos más íntimos trataban de ignorar. Stan Laurel siempre había sido el más serio de los dos, sobre todo cuando se trataba de su oficio. Pero esa intensidad se trasladaba a veces a su vida personal, donde los cotilleos desdibujaban a menudo la línea que separa la verdad de la exageración. Con el paso de los años empezaron a surgir rumores sobre su consumo de alcohol. Algunos colegas decían que sufría depresión, sobre todo en los periodos en los que el trabajo se ralentizaba o las relaciones se desmoronaban. El hombre conocido por construir escenas perfectas en el plató se había encontrado de repente incapaz de editar el desorden de su propia vida. Se dice que se alejaba de sus amigos y que bebía para calmar la ansiedad que le producían tanto la fama como el fracaso. Su salud ya era delicada y el estrés de la reinvención constante no hizo sino empeorarla. Los informes internos describían a un hombre dividido entre el orgullo por su legado y el miedo a la irrelevancia. Incluso en sus mejores tiempos se le acusaba de ser difícil trabajar con él. Algunos en los estudios Hal Roach decían que era demasiado controlador y no estaba dispuesto a confiar en el juicio de los demás. Insistía en supervisar todos los detalles desde los guiones hasta el atrezo, la iluminación e incluso el vestuario. Stan veía la comedia como una especie de arte de precisión. Pero no todos lo veían así. Circulaban rumores de que su perfeccionismo alejaba a los miembros del equipo y a veces ponía a prueba la paciencia de Hardy. A algunos les parecía una tiranía disfrazada de dedicación. La vida de Oliver Hardy tuvo sus propios problemas. Y aunque los ocultaba bien bajo su afable sonrisa, a menudo aparecían en los titulares. Se casó 3 veces, y todos los matrimonios parecían acabar en fracaso. Se dice que su segunda esposa, Myrtle Reeves, tenía problemas con el alcohol y que su relación se volvió cada vez más volátil. Sus amigos contaban discusiones que los dejaban exhaustos. Hardy, aunque bondadoso y rápido para perdonar a menudo, se veía atrapado en ciclos de frustración y culpabilidad. El contraste entre la calma que mostraba en la pantalla y el caos que reinaba en casa era evidente. Los problemas económicos también le perseguían. Era generoso hasta la exageración, conocido por ayudar a sus amigos y gastar libremente. Pero su falta de atención al dinero le acarreó repetidas dificultades con los impuestos. Los años 30 y 40 no fueron amables con los actores que no tenían sentido de los negocios, y Hardy confiaba en personas que no siempre velaban por sus intereses. A veces debía grandes sumas al gobierno, y hubo tramos en los que tuvo que aceptar trabajos más pequeños o menos prestigiosos para mantenerse a flote. Rara vez se quejaba de ello, pero le agotaba. A pesar de estas dificultades, el público seguía viéndolos como los 2 hombres adorables que interpretaban en la pantalla. La inocencia de sus personajes se había convertido en su identidad común. Para millones de fans no eran solo actores, sino símbolos de amistad y simple alegría. Esa imagen era tan fuerte que pocos podían imaginar la realidad de 2 cómicos envejecidos que luchaban contra problemas de salud, frustraciones creativas y la lenta erosión de la fama. Cuando empezaron a circular historias sobre tensiones entre ellos, el público no quiso creerlo. Habían creado una química tan convincente que la idea de conflicto parecía imposible.
Sin embargo, su asociación nunca fue una armonía constante. No estaban de acuerdo sobre la dirección sobre los guiones y sobre quién debía tomar la decisión final. La intensidad de Stan chocaba a veces con el carácter relajado de Hardy. Hubo momentos en los que apenas hablaban entre escenas, reservando su comunicación para las cámaras cuando la profesionalidad lo exigía. Aún así, el afecto bajo la tensión nunca desapareció del todo. La fascinación pública por su relación no se limitó a la amistad. A lo largo de los años, algunos especularon con que su cercanía podría haber sido algo más profundo. Llevaban décadas juntos viajando, trabajando y confiando el uno en el otro, más que en nadie. A menudo compartían habitaciones de hotel durante las giras, terminaban las frases del otro y parecían inseparables. Para el público parecía una relación que iba más allá de la camaradería. Surgieron rumores que sugerían un elemento romántico, pero nunca hubo pruebas reales que lo corroboraran. La mayoría de los que les conocían creían que se trataba de una hermandad, una intimidad emocional formada por años de lucha compartida. Aún así, las habladurías persistieron quizá porque su química en pantalla era tan natural que la gente no podía imaginar que fuera puramente profesional. A medida que envejecían, los límites entre la imagen pública y la realidad privada se hacían más difíciles de manejar. Ambos se enfrentaban a sus propios problemas. Stan con su salud y su inquietud, y Hardy también con su salud, sus finanzas y su cansancio emocional. Sin embargo, mantenían las apariencias siempre que estaban juntos. Sonreían para las fotografías, concedían amables entrevistas e intentaban mantener la ilusión de que Laurel y Hardy seguían existiendo de la misma forma que el público recordaba. Y a medida que el mundo avanzaba, las luchas de Hardy pronto se harían más pesadas, cobrándose un peaje que ninguna risa podría disimular. El trágico declive de Oliver Hardy. El declive de Oliver Hardy fue una de esas historias de Hollywood que parecen demasiado crueles para un hombre que se había pasado la vida haciendo reír a los demás. La imagen que el mundo conocía, el caballero orondo y seguro de sí mismo con bombín y un brillo de prepotencia, empezó a desvanecerse lentamente, sustituido por una versión frágil de sí mismo que pocos reconocían. Años de esfuerzo físico, malos hábitos y el peaje de la actuación constante comenzaron a pasarle factura, y la transformación fue desgarradora de ver. El peso de Hardy siempre había formado parte de su identidad en la pantalla. La diferencia de tamaño entre él y Stan Laurel era fundamental para su comedia. El hombre pomposo y corpulento intentaba mantener el control, mientras que el compañero más pequeño y torpe arruinaba todo a su alrededor. Pero fuera de las cámaras, ese peso era una carga para toda la vida. En la década de 1940 su tamaño se había vuelto peligroso. Los informes sugerían que pesaba más de 150 kilos y las exigencias físicas de la actuación, las giras y el rodaje habían empezado a agotarle. Lo que el público veía como una entrañable redondez era en realidad una crisis de salud en ciernes. En 1954 Hardy sufrió un leve ataque al corazón. No fue inmediatamente mortal, pero le obligó a enfrentarse a lo único que había ignorado durante décadas: su salud. El susto le empujó a hacer cambios drásticos. Por orden de su médico, empezó una dieta estricta, decidido a recuperar el control. En los meses siguientes perdió más de 45 kilos, una transformación tan extrema que sus amigos apenas le reconocían. Cuando reapareció en público, los fans se quedaron atónitos. Había desaparecido la figura redonda y familiar que había simbolizado a la mitad del equipo cómico favorito del mundo. Su rostro había adelgazado, la ropa le quedaba holgada, y su aspecto antes alegre había adquirido un aspecto fantasmal. Algunos tabloides especularon con que se estaba muriendo de cáncer. Otros se preguntaban si había sufrido alguna enfermedad misteriosa. El propio Hardy nunca se refirió directamente a los rumores, pero aunque seguía siendo educado y amable, había una silenciosa tristeza en él, como si comprendiera que el público ya no veía al hombre que una vez adoró, sino solo una sombra de él. Desgraciadamente, su drástica pérdida de peso no le salvó del daño ya hecho. Años de tabaquismo y mala alimentación habían hecho mella en su corazón y sus pulmones.
Fumador de toda la vida, solía fumar en los descansos de los rodajes o entre tomas. Formaba parte de la cultura de la época. Los estudios, los camerinos e incluso los platós estaban llenos de humo de cigarrillo. Pero para Hardy se convirtió en un hábito que no pudo abandonar. Cuando los médicos le advirtieron de sus consecuencias, su cuerpo ya luchaba por recuperarse de años de esfuerzo. La combinación de problemas cardíacos, pulmones debilitados y agotamiento le dejó cada vez más inmóvil. El hombre que antes perseguía a Laurel por tejados y escaleras ante las cámaras, ahora se movía con dificultad. Las ofertas para trabajar en el cine se agotaron en parte porque el público quería recordarle cómo había sido, no cómo se había convertido. Rechazó las apariciones públicas y prefirió vivir tranquilamente con su esposa Lucille, que le cuidó con devoción durante sus últimos años. En 1956, la tragedia le golpeó de nuevo. Hardy sufrió un derrame cerebral masivo que le dejó paralizado e incapaz de hablar. Fue un giro cruel para alguien cuya vida había girado en torno a la interpretación, el ritmo y la expresión. Quedó postrado en cama, y aunque Stan Laurel llamaba y escribía a menudo, Hardy estaba demasiado débil para responder. Su vínculo, que les había llevado a lo largo de décadas de risas y penurias, ahora solo existía en silencio. El derrame cerebral marcó el final de la vida pública de Hardy. Nunca volvería a trabajar, nunca se pondría delante de una cámara y nunca compartiría la pantalla con Laurel como tantas otras veces. En agosto de 1957, sufrió 2 apoplejías más en rápida sucesión. Su cuerpo ya no podía resistir el daño. El 7 de agosto de 1957, Oliver Norval Hardy falleció de una trombosis cerebral a la edad de 65. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, y la reacción fue inmediata. Hollywood, Europa y el resto del mundo le rindieron tributo. Comediantes, actores y cineastas que habían crecido viéndole hablaban de su impecable sincronización y de su calidez como persona. Los periódicos le describían como un gigante amable, un artista cuyo humor surgía de la humanidad y no de la crueldad. Los fans que habían seguido a Laurel y Hardy desde sus inicios lloraron como si hubieran perdido a un amigo. En todo el mundo los cines ponían reposiciones de sus películas y el público volvía a reír entre lágrimas recordando cuánta alegría les había proporcionado. El fallecimiento de Hardy fue algo más que la muerte de un hombre. Fue el fin simbólico de una era. La edad de oro del slapstick ya se había desvanecido, pero con la muerte de Hardy pareció caer el telón final sobre ese mundo más sencillo de la comedia. Su ausencia dejó un silencio que ni siquiera Stan Laurel pudo llenar. Y en las semanas posteriores al fallecimiento de Hardy, los fans esperaban ver al hombre que había compartido casi todos los fotogramas de su vida. Pero cuando llegó el día del funeral, ocurrió algo inesperado que dejó a todos conmocionados. Las razones de la ausencia de Stan. El funeral de Oliver Hardy tuvo lugar un cálido día de agosto de 1957 en el Valhalla Memorial Park de North Hollywood. Fue una ceremonia modesta, tranquila, digna y repleta de rostros del pasado, familiares, amigos y viejos colegas reunidos para despedir al hombre que había sido la mitad de una de las más grandes parejas del cine. Los fotógrafos esperaban fuera con la esperanza de captar una imagen que todos esperaban ver. Stan Laurel de pie junto a su amigo de toda la vida por última vez. Pero nunca llegó. El asiento reservado para él permaneció vacío, y para muchos, esa ausencia llegó a ser tan comentada como el propio funeral. La verdad era mucho más dolorosa de lo que parecía. Cuando Hardy murió, Stan tenía una salud frágil. Años de agotamiento, diabetes y problemas cardíacos le habían dejado débil. Vivía tranquilamente en Santa Mónica, escribiendo cartas y recuperándose del desgaste emocional y físico de su carrera. Cuando le llegó la noticia de la muerte de Hardy, le afectó más de lo que se pensaba. Informes internos revelaron más tarde que tras oírlo se sintió profundamente conmocionado. La pérdida no fue solo personal. Sentía como si le hubieran arrebatado una parte de su propia identidad. Asistir al funeral no era una simple cuestión de elección. De hecho, el médico de Stan se lo desaconsejó advirtiéndole de que la tensión emocional y el esfuerzo físico podrían desencadenar otro colapso. Su cuerpo no podía soportar el viaje ni el estrés.
Aunque hubiera hecho caso omiso de la advertencia, sabía que no habría podido aguantar el servicio. Cuando le preguntaron por su decisión, se limitó a decir que Babe lo entendería. Babe era el apodo de Hardy, el que Stan había usado durante décadas. Era la forma en que se refería a él incluso en cartas privadas. Esa breve frase lo decía todo sobre la profundidad de su amistad. Stan también entendía cómo funcionaban las apariciones públicas, sobre todo cuando se trataba de famosos de su talla. Sabía que si aparecía frágil y visiblemente emocionado, la prensa dirigiría sus cámaras hacia él en lugar de hacia Hardy. El funeral dejaría de ser sobre el hombre que descansaba y se convertiría en un espectáculo sobre el superviviente. Él no quería eso. El día pertenecía a Hardy y cualquier distracción. Incluso una nacida del amor se habría sentido mal. Su ausencia, sin embargo, fue fácilmente malinterpretada. Los periódicos de la época especulaban con que algo había ido mal entre los dos hombres. Algunos afirmaban que se habían peleado antes de la enfermedad de Hardy, o que su relación había terminado en términos amargos. Otros sugirieron el orgullo o la culpa de que tal vez Stan no pudiera enfrentarse a ver a su amigo enterrado. Los fans escribieron cartas a las revistas confundidos y decepcionados por la gente que había crecido viendo a la inseparable pareja tropezar y recuperarse juntos en la pantalla. Era casi imposible imaginar que uno de ellos no estaría allí para despedirse del otro, pero sus más allegados sabían la verdad. En conversaciones privadas y entrevistas posteriores, Laurel dejó claro que no había habido ninguna disputa, ningún resentimiento no resuelto. Su amistad había perdurado hasta el final. De hecho, durante los últimos meses de Hardy Stan, se había puesto en contacto con Lucille Hardy a menudo para pedirle noticias y enviarle cartas de consuelo. Tras el funeral, recibió mensajes de condolencia de fans y colegas de todo el mundo. Pero guardó silencio sobre su dolor. Cuando los periodistas le preguntaban, solo respondía que había perdido a su mejor amigo. Incluso cuando la enfermedad le confinó en su casa, siguió escribiendo chistes pequeños, sketches e ideas, muchas de las cuales seguían incluyendo el nombre de Hardy junto al suyo. Era como si no pudiera imaginar la creación sin él. Todas las ideas inacabadas parecían terminar de la misma manera con el personaje de Hardy esperando fuera de la pantalla listo para la señal que nunca llegaría. Tras la muerte de Hardy, Stan Laurel se retiró discretamente de la vida pública. El escenario que una vez fue su segundo hogar ya no tenía sentido sin su compañero al lado. Nunca volvió a actuar, rechazando todas las ofertas que le llegaban. Para él, Laurel y Hardy habían sido una sola creación, algo que no podía existir con una sola mitad. En cambio, pasó sus últimos años rodeado de recuerdos de su carrera, fotografías, cartas y guiones de películas que habían definido una época. Incluso jubilado, siguió escribiendo montones de bocetos y guiones inacabados que llenaban su escritorio, cada uno de ellos con su toque familiar de sincronización y sencillez. Pero no tenía intención de representarlos. Escribir se convirtió en su tranquila rutina, una forma de seguir conectado al oficio que le había dado sentido. También respondía con diligencia al correo de sus admiradores, a veces escribiendo largas y reflexivas cartas a admiradores que habían crecido riéndose de su trabajo. Los visitantes se sorprendían a menudo de lo afectuoso y humilde que seguía siendo, siempre dispuesto a compartir anécdotas sobre Hardy y sus años juntos. En 1961, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le concedió un premio honorífico por su contribución a la comedia cinematográfica. Sin embargo, aunque se sintió profundamente conmovido por el reconocimiento, no asistió a la ceremonia. Al igual que en el resto de su vida, prefirió mantenerse alejado de los focos. Stan Laurel murió en 1965, a la edad de 74 años, de un ataque al corazón, dejando tras de sí un legado que sigue marcando la comedia hasta nuestros días. Se le recuerda no solo como sino también como un amigo leal que nunca dejó de reírse con el que perdió. ¿Qué opinas? ¿Había algo más en la ausencia de Stan? Deja tus respuestas en la sección de comentarios más abajo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones.